¿Estamos aquí? Bueno, ¿qué? ¿Sí? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Felices? Vale, vamos a hablar hoy sobre un tema que tiene que ver con la verdad de la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre algunos puntos, algunos aspectos. Vemos esta silla, tiene ¿cuántos pilares? ¿Cuántas patas? 4 patas, que hacen que podamos sentarnos adecuadamente y soportar el peso de una persona. 60, 70, 80, 100 kilos, 25, ¿no? Dependiendo del grosor, las patas ayudan a que podamos cargar un peso. A lo largo del camino, nosotros como creyentes, yo quiero hoy que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, hoy Él pueda revelar una verdad aquí hoy, sea incómoda, pero que sea verdadera. Que Él pueda gobernar esta sala y esta reunión. Que el Espíritu Santo hoy pueda usarme como un instrumento vivo para su gloria, para que Él pueda transmitir, Señor, lo que es verdad. Señor, para que podamos escudriñar tu palabra, para que podamos afianzarnos no en enseñanzas de hombres o mujeres, sino que tu palabra sea revelada, que nos conformemos nada más y nada menos que con tu Biblia y con quien tú eres verdaderamente. Quiero que hoy podamos hablar de la verdad. Y hay veces nosotros como creyentes vamos a iglesia o vamos a orar en casa, pero hay veces que hay mezcla entre lo que yo aprendo o entre lo que yo creo y lo que verdaderamente estamos llamados a ser como creyentes y como cristianos. Estuve estudiando y recuerdo que ayer me decía mi hija: papá, ¿por qué tienes tantas hojas para una prédica? ¿Por qué tienes tantos folios? Tenía un montón de folios, estaba estudiando y estaba mirando, porque realmente quería traer un mensaje. Y el mensaje que hoy vamos a hablar va a ser sobre tener hambre de la presencia del Señor. Y vamos a ver cuáles son los pilares que verdaderamente sostienen a un creyente para vivir una vida conforme a su perfecta y buena voluntad. Ha habido creyentes que han vivido esta verdad de forma inherente. Ahora, yo me gustaría que levantáramos la mano. ¿Quiénes son aquellas personas que verdaderamente creen que Dios puede llevarlos a un nuevo nivel? Que todavía uno está muy por debajo del nivel que Dios puede hacer experimentar en su propia vida. Y esta sinceridad es la que quiero traer aquí hoy. Una sinceridad en el que nos ponga en la posición de humildad y sencillez delante del Señor. A veces pensamos, ¿es esto todo lo que tiene, Señor? ¿Estamos viviendo verdaderamente como tú nos has mandado? ¿Hay más poder que está disponible para nosotros? Y no porque yo quiera poder, sino porque si está disponible, ¿qué me está impidiendo recibirlo? Poder no para mí, sino para hacer su obra, para poder vivir en la autoridad que Cristo vivió, para poder vivir en la autoridad que los apóstoles vivieron. Y en algún momento hay algo que nos separa de que eso sea una realidad. Dice: de cierto os digo, Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. ¿Quién cree esto? Ahora yo quiero preguntaros, ¿la Biblia es verdad o es mentira?
¿Su palabra es verdadera o está mintiendo? Si su palabra es verdadera, si no la estoy haciendo realidad, ¿dónde está el problema, el impedimento? Porque Él no miente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amado, yo voy a ser sincero con vosotros. Yo no estoy viviendo al nivel que Cristo nos dejó para vivir. Yo no estoy a la altura en la que verdaderamente yo debería estar viviendo como cristiano. Yo sé que el impedimento está en mí. Vamos a hablar de 4 puntos porque hoy vamos a hablar sobre diferentes personas generales de Dios que han vivido posiblemente a un nivel parecido al que Dios estimó que vivieran. Personas que no pensaron en límites, sino que vivieron con perfecta y buena voluntad del Señor. Personas que vivieron como en el libro de los Hechos. ¿Alguien cree que es posible vivir como se vivió en el libro de los Hechos? Ahora yo te pregunto, porque algunas veces no estamos viendo eso. Yo recuerdo que estuve orando por mi hija, por Chloe. Ella tiene un problema de vista, ella no ve bien a lo lejos. Y yo estuve orando por ella y después de orar, ¿sabéis qué pasó? Nada. Ella seguía sin poder ver a lo lejos. Pero yo decía, Señor, aunque yo no pueda devolver, aunque tú no puedas devolver la vista a mi hija completa a través mía, el problema no sigue siendo tú, el problema sigue siendo mi fe. Hay algo en mí que debe cambiar, mi mente debe ser renovada. A veces nos acostumbramos a vivir en mediocridad, sabiendo que tenemos un banquete preparado delante de nosotros, sabiendo que Dios puede seguir obrando a través de cada uno de nosotros, de la misma forma que obró en aquel momento, hace más de 2000 años. Amado, yo quiero hoy traer esta palabra para vosotros. O sea, me gustaría que cuando termináramos hoy aquí, todos pudiéramos estar unánimes en que Dios puede hacer con cada uno de nosotros su obra perfecta y que su poder puede ser ilimitado a través de nuestra oración y de nuestras manos. No somos ingenuos, yo sé que no estamos en el punto en el que nosotros queremos estar, pero el primer paso es reconocer dónde estamos y dónde podemos llegar. Gracias, Denis. Bien. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuál fue la última vez que tú oraste? Y haz memoria. ¿Cuál fue la última vez que oraste y sentiste que los cielos se abrieron? ¿Cuándo fue la última vez que tú cerraste tus ojos, abriste tu boca y tú sabías que Dios estaba en el mismo lugar? Estabais en la misma habitación. ¿Recordáis que Jesús partió el velo en dos? Se rasgó el velo. Ya no había límite entre los que eran personas santas, que estaban sacrificados por el Señor y que eran los únicos que podían llevar su ofrenda al Señor. Antiguamente las personas que podían hablar con Dios eran personas justas, santas. Solo Dios escogió a algunos para poder hablar como amigos, cara a cara, como Moisés. Pero Jesús dijo que en el reino de Dios el más pequeño era aún más grande que el mayor de los profetas. Juan, su primo, Jesús lo tuvo como el mayor de los profetas. Y él dijo, aún el más pequeño en el reino es mayor que Juan.
Hoy por la justicia de Jesús, nosotros podemos hablar junto con el Padre sin velo, sin fronteras, sin límites. Amados, ¿estamos recibiendo esta palabra? Hoy no estamos limitados. Nosotros hoy estamos, cada uno de nosotros, en una posición mucho más aventajada que Moisés, que Abraham, que Noé, que cualquiera de los grandes profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos puede hoy diferenciar de ellos? O sea, ¿por qué ellos alcanzaron un grado de intimidad con el Señor mayor que hoy nosotros, si hoy nosotros tenemos muchas más ventajas? Tenemos muchos más beneficios delante de Dios. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué? Las distracciones. ¿Vagos? ¿Qué tuvieron ellos? ¿Cómo fueron ellos? Tenían intimidad con Dios. Cuando Jesús reprende a los discípulos en un momento único, Él dijo, sois de poca fe, por eso no hacéis lo que hago en la tempestad. Por poca fe. Pero sin embargo ahí todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pero ya hoy lo tenemos. O sea, ¿por qué aún si nosotros somos mayores, no mayores que ellos, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos ventajas delante de cualquier profeta con respecto a Dios que cualquiera de ellos? Somos justificados por la fe. Jesús rompió el velo. Él nos hace justos. Él salvó nuestra alma. Él pagó por nuestros pecados de forma continuada eternamente si nos arrepentimos. ¿Qué tuvieron aquellos que movieron cielo y tierra? Ellos tuvieron determinación, tuvieron fe, dedicaron su vida, se entregaron. Ellos vivieron por y para Dios. Ahora, hay veces que nosotros oramos y parece que todavía hay un velo, amados. Eso no es así. O sea, yo quiero quitar ese velo entre tú y Dios. Yo quiero rasgar ese velo porque ya Jesús lo rasgó. Pero a veces nosotros necesitamos renovar nuestra mente. Yo pregunto, ¿hubieron profetas en el Antiguo Testamento que hablaron con Dios y Dios les respondía? ¿Sí? Ahora yo te pregunto, por lo que Jesús hizo por ti y por mí, ¿yo puedo hablar directamente con Dios, sí o no? Yo no te estoy preguntando si tú lo haces a día de hoy. Yo no te estoy preguntando si Dios hace milagros a través tuya, como hacían los apóstoles, como hacían profetas. Yo te estoy preguntando, yo quiero renovar tu mente. Yo quiero quitar esas vacas sagradas, esos límites mentales que muchas veces nos impiden ver la gloria de Dios. Hace unos días yo estaba orando. Yo voy a abrir mi corazón con vosotros. Cuando yo empecé a ser cristiano hace ya varios años, yo me sentaba, yo no había venido de iglesias. Yo me sentaba delante de Dios, yo oraba a Dios y yo le preguntaba a Dios y Él me respondía. Y yo hablaba con Él como hablo con vosotros. Yo le preguntaba cosas, me quedaba sentado escuchando y escuchaba sus respuestas. A veces eran respuestas que duraban minutos,
incluso horas, quedaba escuchando. La sensación más maravillosa que yo he tenido en mi vida es escuchar al Señor. Ten en cuenta que Él es el creador, Él es la verdad, Él es la vida. Escuchar da fe. Muchos milagros pasaron a través de informaciones que el Señor puso ahí en mi oído. Claro, no era a través de un oído físico, Él habla a través del interior. Pasó un tiempo y yo empecé a tener miedo a escuchar la voz de Dios. Porque si tú escuchas la voz de Dios, vas a tener que obedecer. Porque tienes miedo a que lo que te diga no te guste. Porque tienes miedo a que aquello que te diga te haga salir de algo a lo que para ti es muy importante. Hacer algo incómodo, verdaderamente. Yo honestamente empecé a tener miedo. Y hay veces que no le preguntaba algunas cosas que me pudieran poner en situación. También hay veces que esa misma cosa que Dios te dirá puede sacudir a las personas que están alrededor tuya y que ellos no están hablando con Dios. ¿Será tan importante no unirse en yugo desigual, amados? ¿Será tan importante? ¿Cómo de importante será si yo me uno en yugo desigual y mi mujer está en o el marido está en las cosas del mundo y Dios me está pidiendo un sacrificio o algo importante? ¿Será que Abraham escuchaba la voz de Dios? Y que gracias a Dios él escuchó la voz de Dios, él estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero dijo, para. Él estaba en contacto con el Señor. Durante muchos años después yo dejé de escuchar la voz del Señor. Yo he orado, he seguido fiel, pero honestamente yo he dejado de escuchar su voz. Recientemente, hace 3 días aproximadamente, estaba sentado yo he seguido orando y orando en el Espíritu Santo, orando con el Espíritu Santo, fervientemente, una relación con Él. Pero normalmente la relación es de ida y intuyes cosas que son de vuelta. Señales, palabras, algunos pensamientos, pero no de la forma de comunicación bidireccional. Y esa comunicación bidireccional yo la había perdido. Yo estaba el otro día en casa y realmente me encontraba muy mal. Eso fue hace 2 días. 2 días fue. El viernes. Yo el viernes no vine al culto de oración. Yo estuve durmiendo varias horas y me encontraba tan mal con una alergia impresionante que yo empecé, Jesús, Jesús, ven, Jesús. Y empecé a clamar a Jesús y le dije, Jesús, háblame. Háblame. Y le dije, Padre, ¿tú estás ahí? Y él me dijo, aquí estoy, hijo mío. Cuando él se dirige a mí, él me dice, aquí estoy, hijo mío. Siempre he estado aquí. Estoy y siempre estaré. Yo le pregunté, llevé mucho tiempo sin poder hablar y no fue por él siempre estuvo ahí. Yo empecé a preguntarle, he hablado horas y horas con él, ¿por qué Dios, las personas no pueden hablar? ¿Por qué no hablan contigo?
¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Dice Alejandro, cuando las personas vienen a hablar conmigo, en realidad no quieren hablar conmigo. Viene un pensamiento que los saca, una distracción, cualquier cosa. Tienen miedo de escuchar lo que les voy a decir. Yo reconozco eso. Yo reconozco que hay veces que quiero preguntar, pero no quiero escuchar la respuesta. No quiero afinar mi oído, no quiero esperar en su respuesta. También él me dijo, Alejandro, si tú supieras el tiempo que yo llevo esperando hablar con cada una de las personas. O sea, él me mostró y me enseñó, ¿tú sabes cuánto tiempo yo llevo esperando a las personas y están en idolatría, en pecado, y yo estoy viendo a todos sus vidas, esperándolo, que vengan a mí? Si tú supieras cuánto yo veo esas personas alejadas de mí todos los días durante años y años. Yo estoy aquí, igual que estoy esperando por ti, estoy esperando por cada uno de ellos. Eso puso una carga en mí impresionante, amados. Yo quiero dejaros aquí este mensaje. Yo puedo decir, si tú hoy no hablas con el Señor bidireccionalmente, yo lo puedo comprender que eso ha pasado hasta hoy. Pero no te quedes ahí, no te conformes con eso. No te conformes solo con hablarle tú a Él. Moisés hablaba con Él y nosotros estamos en una posición mejor que la de Moisés. Amados, capítulo Lucas 11, 1. Capítulo Lucas 11, versículo 1. Vale, dice, aconteció que estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, vamos a imaginarnos, Jesús hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, liberó a endemoniados, Él convirtió el agua en vino, hizo un montón de cosas. Y no se refleja, enséñanos a hacer esas cosas, pero ellos le preguntan, enséñanos a orar. Porque ellos veían que Jesús se iba a orar al monte, que Él se apartaba de donde estaban todos y Él se iba a orar al Padre. ¿Por qué les pidió enseñarle a orar? Porque ellos entendían que esa era la fuente de la que brotaban el resto de cosas. ¿Entendemos esto? O sea, esa era la fuente. Ellos veían que conectaron que Jesús iba a orar, que Él se llenaba, que Él hablaba con Él. Y después Él hacía eso eran como una consecuencia. Todas esas cosas, los milagros, las sanaciones, era una consecuencia de la vida de oración de Jesús con el Padre. Entonces, enséñanos a orar. Hoy queremos ver milagros en nuestra vida. Económicos, familiares, personales, pero nos olvidamos de ir al monte a orar, a crear una relación verdadera y genuina. Amados, nosotros cristianos somos profesionales de la oración. Díselo a la persona que tienes al lado. Amados, somos profesionales de la oración. Si yo quiero ser un profesional jugando a fútbol, o sea, nosotros vemos jugadores de fútbol
¿Cuántas horas entrenan jugando a fútbol? Perdona. 4, 5, 6, 7, 8 horas jugando fútbol. Entrenando para luego ir a un partido y desempeñar lo que habían entrenado anteriormente. ¿A que sería loco pensar que un jugador de fútbol profesional no entrena nada? No se lleva horas entrenando todos los días. ¿A que sería una locura? ¿A que sería una locura llamar a un electricista que dice, no, yo una vez hice un chapuz allí, en casa de un primo? ¿Verdad? ¿A que sería una locura ir a un cirujano y decir, sí, yo voy los domingos a abrir aquí cochinos que están muertos? Y de vez en cuando lo hago. Hay algunas veces que me entran ganas de operar y saco ahí el bisturí. Y es suave. Sería difícil ponerlo en las manos de un cirujano de ese tipo. Esa persona vive para operar. Diariamente ha estudiado días y días y días y días. Uno de los generales de Dios, esta persona sigue hoy día. Esa persona decidió dejar su trabajo por vivir para Cristo. Esa persona decidió meterse a orar todos los días, igual que dedicaba 8 horas en su trabajo. Dedicó, decir, voy a dejar esas 8 horas para meterme a orar y a leer la palabra de Dios. Claro, al principio empezó a orar y oraba y a los 15 minutos ya no sabía qué orar. Su evolución fue que este señor empezó naturalmente a orar en lenguas. Después de eso, se le acababan las palabras y seguía orando en lenguas. Al principio era muy duro, pero conforme fue pasando el tiempo, él empezó a desarrollar esta habilidad de orar constantemente. O sea, fue una decisión. Él dijo, me voy a meter a orar. Al cabo de 3 meses, no estamos pasando, no estoy hablando de años, pero al cabo de 3 meses, él fue a un culto. Y el Espíritu Santo le reveló que había una mujer con un problema de caderas. Él se acercó, impuso sus manos, dijo, ¿puedo orar por usted? Sí, impuso sus manos y en la oración, la pierna de la mujer era 15 centímetros más corta que la otra. La pierna creció 15 centímetros. Luego oró por otro enfermo y luego por otro. Se formó un avivamiento. Él no estaba viendo el impacto de su entrenamiento diario hasta que salió al campo a jugar. En el campo él salió a jugar porque él llevaba entrenando. Y estamos hablando de 3 meses. Imaginar lo que puede hacer la vida de una persona de oración a lo largo de años. Nosotros somos profesionales de la oración. Por veces nosotros, como creyentes, desde hoy no tengo tiempo, hoy no puedo, no he orado. A veces he orado un Padre Nuestro por la mañana o he orado simplemente, Señor, que hoy sea un día maravilloso, bendito y tal. Yo hoy quiero romper eso en el nombre de Jesús. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dice Juan 14:12. Ya lo hemos leído antes.
de cierto digo que el que en mí cree hará estas obras aún mayores. O sea, tenemos aquí dos promesas, ¿verdad? Que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo y que se harán obras mayores aún incluso las que Jesús hizo. Ahora, aquí hay dos puntos. Eso ahora mismo no es real en mi vida, pero eso será real en mi vida y en la vuestra. Porque eso es una verdad inmutable. La palabra de Dios es verdadera. Ahora, la mente es mentirosa. Satanás es mentirosa, porque él va a decir, no, eso fue porque él era Dios, no es porque ellos estaban junto a Jesús, no es porque ellos, pero yo no puedo. Yo soy una persona sencilla, humilde, que sea lo que Dios quiera. Hay veces que hacemos eso, ¿no? Le damos toda la responsabilidad a Dios. Si ese fuera el plan de Dios, ¿para qué envió a personas? O sea, ¿cuál es entonces nuestro significado? ¿Cuál es entonces nuestro objetivo? Él, a través nuestra, el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne. Él no dijo que el Espíritu Santo iría solo por ahí, haciendo su obra, sin ti, sin nadie. A través se derramaría sobre toda carne. Él hace las cosas a su manera, claro que sí. Pero a veces nuestra falta de responsabilidad con Dios hace dejarle toda la responsabilidad a Dios y yo me retiro. Y eso es un lavado de conciencia, amados. Ahora, el pilar número 1 es la oración. Ya estamos hablando sobre esto. Oración, pero oración no como la que estamos haciendo ahora. Es una oración prolongada. Es una determinación en orar. Es decir, yo soy un cristiano, yo soy un orador. Orador no. Orador. ¿Sí? Un hombre que ora intensamente, diariamente. Ese es mi trabajo. Yo oro todos los días. Yo no quiero preguntar aquí cuánto ora cada persona, porque no me importa dónde tú estás, sino me interesa dónde tú vas a estar. Ahora yo te pregunto, si hubo personas que oraban 8 horas diarias, ¿cuál sería tu objetivo? O sea, ¿cuánto a ti te gustaría orar diariamente? Porque no hay poder sin decisión, sin determinación, sin entrega, sin sacrificio, sin morir a nosotros mismos. Vamos a hablar, por ejemplo, de John Wesley. Este hombre dio más de 40.000 sermones durante su vida, más de 400.000 kilómetros que recorrió a caballo. Estamos hablando que eso es darle la vuelta al mundo entero varias veces, a caballo, amados. John Wesley, él fue reconocido porque su vida posiblemente evitó una revolución, como la Revolución Francesa evitó la revolución en Inglaterra. Fue un hombre de grandísimo impacto y él se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Y él se ponía a orar fervientemente. Él no lo hacía un día y otro día no. Él lo hizo hasta el último día, hasta los 87 años. Él estuvo orando fervientemente, se levantaba a las 4 de la mañana. Y ese hombre hizo muchas cosas. Muchas personas dicen, no, yo estoy cansado si me duermo. Si no duermo, voy a estar al día siguiente cansado. Amados, la oración te levanta. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en lo natural, pero la oración es sobrenatural. Si tú te llevas toda la noche orando, te levantas por la mañana y no estás cansado, al revés, tienes más energía, más alegría, más felicidad, más gozo. La oración te levanta. Es un alimento del espíritu. Así que si tú decides orar, y otra de las cosas, muchos de los predicadores más importantes, con mayor impacto, han predicado de noche. Perdón, han orado de noche.
3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando todos se han ido a dormir, se han ido a orar ellos solos. Muchos de los predicadores han tenido surcos de las rodillas en el suelo cuando han ido a ver su vida. Tenían surcos de pasar horas y horas arrodillando, orando. No es una oración de 5 minutos, ni de 10, ni de 20 minutos. Es una determinación en la oración porque eso sustenta la vida del creyente. Charles Spurgeon lo llamaban el príncipe de los predicadores. Él pastoreaba una iglesia en Londres que albergaba más de 5.000 personas cada domingo. Imagínate. Era enfermo, bastante enfermo. Él era una persona enferma y él reconocía que era enfermo y él luchaba con eso. Y deprimido. O sea, esa persona llevaba la depresión consigo y él no la ocultaba. Como él decía, él se fortalecía en su debilidad. Cristo lo fortalecía incluso en su debilidad y él seguía. Él decía, el secreto de mi ministerio era que cuando muchas personas le decían, oye, ¿cómo tú logras esto? Y no era solo su oración, sino que cuando él estaba predicando, él le llamaba el escaparate. Cuando él estaba en el escaparate predicando y muchas personas veían que él era Spurgeon, una persona famosa, una persona que todo el mundo admiraba, sus libros se vendían por millones. Él llevaba a las personas que le decían eso y los llevaban al sótano. Y en el sótano, ¿sabéis lo que encontraban allí? Cientos de hombres y mujeres orando mientras él predicaba. Decía, estos son la sala de máquinas. Dice, lo que tú ves es solo el escaparate. Esto que tú ves lo sostienen todas esas personas orando e intercediendo. ¿Verdad, Vladimir? ¿Verdad, Rosely? Intercesores en la oración, fieles. Así que si Dios te ha llamado a ser un intercesor, orando constantemente por la iglesia, por los predicadores, por las personas, gloria a Dios, porque la gloria de Dios no se reparte como las repartimos aquí en la tierra. Dios reparte la gloria de una forma diferente. Él honra a las personas de una forma diferente. Él no ve si tú estás aquí o estás allí o estás en la sala de máquinas orando. Él ve tu sacrificio, tu adoración, tu oración sube como perfume agradable a sus pies. Kathryn Kuhlman, una mujer impresionante. Yo he escuchado algunas prédicas de esta mujer y era una mujer que especialmente no tenía una oratoria sofisticada, ni mucho menos. Era una mujer sencilla en su oratoria, pero ella había adquirido una relación con el Espíritu Santo. Ella llevaba horas, antes de orar, se llevaba horas llorando en relación y en oración con el Espíritu Santo. Cuando ella salía a predicar, cuando ella salía a adorar en público, las personas, multitudes, se sanaban sin orar específicamente por ellas ni imponer las manos. Los cojos se levantaban, los inválidos se levantaban, los ciegos empezaban a ver, los sordos oían, los cánceres desaparecían. El ambiente que se creaba era tal que la enfermedad no podía prevalecer de pie. Ese era el partido de fútbol que había sido entrenado en oración, en adoración y en intimidad con el Señor. Y ella creó una relación íntima, diaria. Ella hablaba de las 3 de la mañana como una hora de oración especialmente importante en su vida.
Ella descubrió que a las 3 de la mañana sucedían cosas que no sucedían en la oración que ella hacía durante el día. Las 3 de la mañana, cuando todos estaban durmiendo, ella se ponía a adorar y a buscar al Espíritu Santo. Horas y horas, derramaba lágrimas y el Señor le mostraba visiones y el Señor le decía y hablaba con ella. Se creaba una relación maravillosa que luego el domingo daba sus frutos. Pero claro, si tú ves el domingo y ves una persona así, piensas que ella es especial, que ella fue llamada a eso, pero yo no. Yo simplemente tengo un trabajo, voy, pago las cuentas y al final voy, escucho un culto, hago algunas oraciones, pero hemos sido llamados a ser como Jesús. Amados, y no nos vamos a conformar con menos. Ahora, segundo pilar, el ayuno. El segundo pilar muchas veces lo dejamos por alto. Nosotros hicimos un ayuno de 3 días que organizaron Dalmo y Luisa. Después de ese ayuno, mi determinación por buscar al Espíritu Santo fue impresionante. Hubo barreras que en mí se cayeron. Hubo cadenas que en mí se rompieron. Hubo grilletes que en mí se abrieron con el ayuno. Una determinación por el ayuno es una determinación para morir a la carne, a los deseos de la carne. En este caso, hablamos de Mateo 17, 21. José, ¿me puedes poner ahí? Mateo 17, 21. Dice, porque esta clase no sale sino con oración y ayuno. Está hablando de demonios. Había personas donde los discípulos estaban orando por los enfermos y liberando endemoniados. ¿Tú crees que tú has sido llamado a orar por enfermos y a liberar endemoniados? ¿Sí o no? ¿Hemos sido llamados para eso también? Para predicar, pero a veces se nos olvida y dice, es necesario con ayuno y oración. Y el ayuno se nos olvida cuán importancia tiene. John Wesley, esta persona ayunaba todas las semanas, miércoles y viernes. Durante toda su vida, él ayunó miércoles y viernes hasta las 4 de la tarde. No comía nada desde el día anterior hasta las 4 de la tarde los miércoles y los viernes. No como una situación especial, no como un problema que necesito resolver, sino también como un entrenamiento para domar la carne, para matar la carne, para avivar el fuego en la oración. Porque la oración y el ayuno están ligados, están unidos. Un deportista, cuanto más entrena, mejor, ¿verdad? Pero cuanto mejor se alimenta, también mejor entrena. Y así uno va desarrollando esa unión entre el ayuno y la oración. ¿Quién conoce A.A. Allen? ¿Alguien ha oído hablar de A.A. Allen? Impresionante. Es un hombre que creció en el alcoholismo. Su madre, él, alcohólico, pero él se convirtió con 23 años y tuvo uno de los ministerios más explosivos, más impactantes. Yo he visto vídeos de Allen pasar una persona ciega, literalmente ciega, no ver nada. No ver un poco, como mi hija que ve poco, ciega de no ver nada. Orar por esa persona, instantáneamente ser sanada y ver completamente. Sin embargo, la persona que venía detrás era otro ciego, instantáneamente quedó sanado.
El siguiente era otro ciego, 3 ciegos, uno detrás de otro. En cuestión de 20 minutos, 3 personas ciegas quedaron con la vista restaurada completamente. Los tumores directamente salían del cuerpo, desaparecían en la presencia. La persona tocaba sus tumores y después de orar, Allen ya los tocaba y no estaban, se habían ido. Personas paralíticas, personas con problemas, con enfermedades, eran sanadas instantáneamente. Allen tenía un lema: harás lo que no puedas hacer. Si no puedes correr, vas a correr. Si no puedes ver, vas a ver. Si no puedes oír, vas a oír. Si no puedes saltar, vas a saltar. Si no puedes cargar a alguien, voy a poner... Él se ponía a cargar las personas que tenían problemas de espalda. Él oraba directamente allí delante de la gente. Y después de orar le decía, cógeme en brazos. Si eso es lo que no podías hacer, ahora lo vas a hacer. Delante de miles de personas, carpas con 12.000 personas. En directo. Él no estaba jugando a ser cristiano. No era algo emocional. Era el poder de Dios en acción. Él decía, si la palabra de Dios lo dice, si la Biblia lo dice, Él no engaña, Él no es mentiroso. Esa es la garantía de que es así. Amados, yo quiero que hoy salgamos con la convicción de que si Dios lo dice, Él lo va a hacer. Hay algo que será transformado en nosotros. Hay algo que tendrá que ser quitado, arrancado, desaparecido. Hay creencias mentales que tendrán que desaparecer hoy. Hay límites en tu mente impuestos que hoy tienen que desaparecer para que la gloria de Dios hoy descienda y podamos honrar su palabra, porque creemos en un Dios, pero no creemos partes de la Biblia, creemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Reinhard Bonnke. Bonnke era un evangelista que él tuvo un hambre por África. Él decía, una de sus frases es, Señor, no me dejes morir hasta que África sea salva. Él se dedicó, él tenía un deseo inherente por las almas. Más de 79 millones de personas se decidieron por Cristo durante su vida. Él tuvo un solo culto con 1.6 millones de personas. Él resucitó personas. Hubo un hombre, Daniel, su madre, creo que fue su madre, su hermana, no recuerdo bien, lo llevaron al sótano donde Bonnke estaba predicando. Y cuando él estaba predicando, esta mujer llevaba 3 días muerto, lo llevaron embalsamado. Llevaba 3 días muerto. Pero era tal la fe de esa mujer que cuando Bonnke oró, él no solo resucitó, sino que él está vivo a día de hoy predicando el Evangelio. 3 días. Los milagros que Jesús hizo, aún mayores, son para estos creyentes de Sanlúcar. Amados, vamos a decirle a Satanás, ese mentiroso, tú me has engañado durante mucho tiempo, pero yo voy a creer en la palabra del Señor. Aún no la vea, yo la voy a creer. Tercer pilar, la vida en el Espíritu. Antes hemos hablado sobre este versículo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo.
Y es así que sucede. Yo tengo que garantizarme que yo estoy con el Espíritu y el Espíritu está conmigo. Yo tengo que garantizarme que yo tengo una relación con Él. Yo tengo que llenarme de Él. Amados, yo muchas veces veo en mi humildad, yo veo a algunas personas buscando de Dios, orando. Pero fíjate cómo Jesús le dijo a los apóstoles, esperar antes de ir a predicar, esperaros a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú construyes una casa, tú construyes los cimientos y sobre los cimientos los pilares, las ventanas, las puertas, la decoración, el techo, ¿verdad? Amados, nosotros como creyentes debemos asegurarnos de que ese pilar está puesto en nuestra casa. En yo tener una relación genuina y directa con el Espíritu Santo. En yo haber sido lleno. Sé honesto con Dios. Señor, he sido lleno con el Espíritu Santo porque si no he sido lleno como los apóstoles en Pentecostés, yo no me voy de aquí hasta ser lleno completamente de Él. Para que tú puedas orar cada día, rendirte y ser lleno. Amados, yo te digo una cosa. Cuando oro en casa, yo antes de empezar a orar, me aseguro de estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y luego es que yo empiezo a orar. Para yo orar a través del Espíritu Santo y no a través de la carne. Para que la oración sea directa con el Padre y no parece que hay un techo entre yo y el Señor. El Espíritu Santo es la clave. Él es el Señor, Él es Dios que ha venido a habitar en nosotros. Así que asegúrate de ser lleno. Cuando Kathryn Kuhlman predicaba, ella se aseguraba durante horas de estar con el Espíritu Santo para que cuando ella predicara, dice que las personas no me vean a mí, lo vean a Él. No vean a Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ha muerto 1000 veces, 1.000.000 de veces, para que Él sea visto a través mío. Nosotros debemos asegurarnos de ser llenos y no solo una vez, cada día, cada momento, en cada instante, para que nosotros podamos hablar con Dios desde el Espíritu. Smith Wigglesworth, este hombre, vamos a hablar Smith, porque Wigglesworth me cuesta pronunciarlo, ¿verdad? Este hombre era analfabeto, fontanero. Un tío fontanero, no sabía leer ni escribir. Su mujer, Polly, le enseñó a través de la Biblia. O sea, le enseñó a leer usando la Biblia. Este hombre dice que no hacía falta otro libro más que la Biblia. Él dice, solo necesito un libro. Con ese libro él conquistó todo, solo y únicamente con la Biblia. Y hay algo impresionante en este hombre. Este hombre era un hombre de pueblo, rudo, brusco, directo. Hasta los 48 años no recibió el Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo. Hasta los 48 años. Y él hasta los 87, desde los 48 hasta los 87 años que murió, él vivió el libro de Hechos. Él resucitó documentadamente 14 personas muertas. Entre ellos su propia mujer, que fallece. Smith la resucita y su mujer le dice, Smith, Dios me ha dicho que me quiere ya con él. Y entonces le dijo, vete en paz. Y se fue en paz. O sea, había tal poder que la muerte no prevalecía delante de él. Fontanero, analfabeto.
pero él tenía una determinación por Dios. Este hombre, él golpeaba a las personas donde tenían el cáncer. Él las golpeaba directamente. Fue muy controvertido por eso. Porque cuando la persona tiene un cáncer en el estómago, él iba y le golpeaba en el estómago a la persona. Y él decía, yo no golpeo a la persona, yo golpeo maldiciendo al cáncer, al espíritu que hay detrás de ese estómago. Él era así. Hay personas de diferentes formas. Su fe era tal que esta persona sacudió a las tinieblas. Él vivía y él oraba en lenguas constantemente. Dice que tal era su oración en lengua constantemente mientras él comía, mientras él caminaba, mientras él trabajaba, él oraba en lenguas. Dice que su mujer reportó que cuando él dormía por la noche, dormido, oraba en lenguas. O sea, él entrenaba diariamente. Él no decía, no, yo sano enfermos, el poder de Dios está en mí. Él seguía entrenándose, él seguía fortaleciendo su fe, él seguía en contacto con el Espíritu Santo. Él no lo hacía eventualmente. Él tenía una vida de oración, de entrega. Yo sé que esa no es la nuestra ahora mismo, amados. Yo lo sé. No es la mía ahora mismo, amados. Pero vamos a plantearnos si nosotros somos cristianos. Un cristiano es como un jugador de fútbol, pero del reino de Dios. No jugamos a fútbol, pero nosotros tenemos una indicación: ir por el mundo predicando el Evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, bautizando a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que fueron haciendo los apóstoles. Las personas que vemos aquí fue lo que fueron haciendo. Pero todo eso, o sea, esa es la punta, amados, del iceberg, ¿verdad? Ahora el crecimiento personal usa mucho esto, ¿no? La punta del iceberg y todo eso, la imagen, utiliza un montón de imágenes así de ahora, ¿no? El crecimiento personal. Amados, qué pena. ¿A cuántas personas están engañando a través de eso? Lo único que necesitamos son estos 4 pilares que sostuvieron a aquellas personas que hicieron temblar las tinieblas y al enemigo. Entonces hemos dicho ¿cuál? Primero, oración. Segundo, ayuno. Y tercero, vida en el Espíritu. Bien. Kathryn Kuhlman, hayamos hablado sobre esta. Ella oraba en el Espíritu mucho, mucho y mucho. Y él decía, el Espíritu Santo no es una energía. Aunque él provoca electricidad, él no es electricidad, ¿verdad? Aunque él parece que es como el viento, él no es viento. Aunque él trae calma como si fuese agua, él no es agua, él es una persona. La persona del Espíritu Santo, él es Dios, él tiene los mismos atributos que Dios tiene. Y él ha venido a habitar dentro de ti. Amado, es como si hoy tuvieras todo y no pudieras aprovecharlo. Y no supieras aprovecharlo. Cuarto pilar. Fe en la palabra. Hebreos 11. Gracias, José. Hebreos 11:1. Amados, la fe no es sentir. La fe no es ver. La fe no es entender. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amado, yo quiero plantar hoy una semilla en todos y cada uno de vosotros y yo incluido.
no es lo que hoy ves en tu vida. No es lo que hoy estás viendo. Las manifestaciones que hoy ves en tu vida no son la verdad. Dice, la fe es la certeza de lo que yo espero. Eso es lo que yo hoy quiero plantar en ti, como este cuarto pilar. La fe de aunque yo no lo vea, yo lo creo. Aunque yo hoy no lo experimente, yo eso es lo que creo. Y que nada ni nadie me saque de ahí. La palabra de Dios es verdadera desde Génesis a Apocalipsis. Aunque yo no lo vea, esa palabra es cierta. Hoy los enfermos podrán ser sanados si imponemos las manos. Si yo hoy no lo veo y no sucede, eso sigue siendo cierto. Si yo impongo mis manos y echo fuera demonios, si ellos no salen, eso sigue siendo cierto, aunque yo no lo vea. Señor, nosotros hoy debemos tomar una determinación. Tu palabra es verdadera y no es mentira. Smith decía, no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, me muevo por lo que creo. Y yo creo en la palabra que es completamente cierta. Yo quiero que tú repitas en tu corazón, en tu interior, puedes hablarlo en voz alta, como decía Smith, no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, me muevo por lo que creo en la palabra de Dios. Smith dice que no pasaba 15 minutos sin leer la palabra de Dios, sin leer la Escritura. Él decía, si está escrito, es posible. Si está escrito, es verdad. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Entonces aquí la única ecuación es que yo necesito para poder ser el siguiente general que Dios ha enviado a esta tierra. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser esos generales de Dios. No hay nada en tu vida o en la mía que me impida ser uno de ellos. Allen decía, no se dice, a lo mejor te sane, o puede que Dios haga algo. Dios garantiza que te va a sanar. Es garantía porque es palabra de Dios. A veces nosotros hablamos de Dios conforme las manifestaciones que se hacen a través mía. A veces yo digo, no, ¿será que Dios quiere? A lo mejor Dios no quiere. A lo mejor Dios tiene otro plan. Y entonces nosotros bajamos a Dios a nuestro estándar, a nuestra vida. ¿No será que no hay que marcar goles para ganar? ¿Que se puede jugar amistosos y ya está? ¿Será que podemos jugar a las chapas? Amados, nos hace falta entrenamiento, determinación. A todos y cada uno de nosotros, ¿qué me falta para poder vivir como cada uno de estos hombres vivió y hacer lo que Dios hizo a través de ellos? Oral Roberts. ¿Alguien conoce a Oral Roberts? Oral Roberts, tartamudo y con tuberculosis. Dios en uno de los eventos lo sana de las dos cosas, de la tartamudez y lo sana también de la tuberculosis. Él decía, Dios es un buen Dios,
pero también decía, el diablo es un mal diablo. Ese era su lema. El diablo es un mentiroso y va a poner en tu mente impedimentos que Dios no ha puesto. Necesitamos determinación. Amados, esas personas no eran ningunos superhéroes, no eran genios, no eran personas sobrenaturales. Lo único sobrenatural está al alcance de todos nosotros. Ellos no eran genios, no eran superhombres, ellos no eran personas especiales para Dios. Lo que ellos lograron está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Porque lo que ellos hicieron está al alcance de todos y cada uno de nosotros. Oraron incansablemente, con determinación, horas. Hablaban en lenguas durante horas, comunión continua, leían la palabra constantemente, creían que la palabra decía lo que decía y la aceptaban tal y como era, como una garantía. No escuchaban al enemigo ni a otras personas que decían otras cosas. Si la palabra lo dice, Dios lo respalda y en eso creo y así se hace. No veían a Dios por medio de nosotros o de lo que nosotros pudiéramos experimentar o nuestra congregación pueda experimentar. Yo creo fielmente que llegará un día que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán inmediatamente. Yo creo que los demonios serán expulsados instantáneamente de aquellos que vengan. De esos demonios que son difíciles, vendrán bajo nuestras manos y serán echados fuera. Yo creo en milagros, en congregaciones grandes, que Dios nos usará de forma magistral. Yo creo en personas que desde hoy en adelante tomarán una determinación de dedicarse a la oración incansablemente hasta que las rodillas duelan, hasta que la boca esté seca. Yo creo que Dios levantará un grupo de hombres y mujeres determinados por el Señor y que a través de esa determinación el Señor hará su obra maravillosa y milagrosa y podremos ver el libro de los Hechos en 2026, 2027, 2028 y aún en adelante, porque no hay nada que impide que el Dios que obró hace 2000 años siga obrando a día de hoy. Santiago 4:8 dice, Senera, yo te dejé algo para repartir. Ve repartiendo, por favor. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Claro que yo pregunto, aquellos jugadores de fútbol que practican, que entrenan 4, 6, yo no sé cuánto entrenan, honestamente, no estoy metido en eso. Pero no sé cuántas horas entrenan esos jugadores de fútbol. Pero yo pregunto, ¿ellos estuvieron dispuestos a pagar un precio? Otra pregunta, ¿a qué estuvieron dispuestos a sacrificar? ¿Qué tuvieron que dejar de hacer? ¿A qué tuvieron que decirle que no para decirle que sí a Dios? ¿Cómo tuvieron que reorganizar su vida? ¿Cuántos sacrificios tuvieron que hacer para que ellos pudieran entrenar y por lo tanto ver los resultados en el partido de fútbol? Amados, nosotros somos cristianos, somos
Somos llamados al reino. Esa es nuestra profesión principal. Luego con otra profesión nos ganamos el sustento, pero esa no es nuestra profesión. Hay una que nos da el dinero para pagar las cuentas, pero eso es solo un mero trabajo que tenemos que hacer y que Dios también nos enseña a través de eso. Pero nuestro trabajo es este de aquí. Construir, amados, las patas, los pilares. Construirlos, somos arquitectos del reino. Somos albañiles del reino. A Dalmo le gusta hacer aquí, a Nilton, a mí, hacer algunas cosas de algunos chapús y algunas cosas. Amados, vamos a construir esos pilares que darán sus frutos. Y no va al revés. Pensamos que necesitamos venir a un culto especial, que vendrá un predicador o que vendrá alguien que impondrá las manos sobre nosotros y entonces todo desaparecerá. Y entonces toda nuestra vida se solucionará cuando alguien venga a imponer las manos sobre nosotros. ¿O será que en algún momento me despertaré de una forma diferente? Pero no es la realidad de lo que vemos aquí. Si vemos estas personas que obraron en milagros, que Dios los usó, que pudieron decir Dios sigue vivo, que pudieron decir el libro de los Hechos no fue hace 2000 años, el libro de los Hechos sigue vivo. Llega desde ese momento, llega hasta ahora. El libro de los Hechos no ha dejado de tener continuidad solo porque tú no lo veas. Hay personas a día de hoy viviendo el libro de los Hechos en el 2026. Hay personas que están siendo usadas completamente por Dios. A todo su nivel, sin límite ninguno. Si tú no lo ves, no es que haya desaparecido. Igual que Dios me dijo, Alejandro, ¿sabes cómo yo estoy aquí esperando? Y veo a las personas porque Él nos ve a todos, amado. Él ve a todos en qué pensamos, dónde estamos, qué decidimos, dónde vamos. Él no desaparece, amados. Él sigue esperando en el mismo lugar a que tú le digas no al resto de cosas para que le digas sí a Él. Cuando yo le digo sí a alguien, le estoy diciendo no a otra persona. Cuando alguien me dice, Alejandro, oye, quedamos para tomar un café y tal, y estamos juntos. Yo digo, sí, vamos a tomar un café. Yo le estoy diciendo no a mi mujer y a mis hijos. Cuando yo le digo a él, si él me dice, vamos a tomar un café, estamos juntos, pasamos un rato aquí juntos, le digo, no, lo siento, voy para casa. Yo le digo no a él, pero estoy diciendo sí a ellos. Siempre que le digas sí a alguien, le estás diciendo no a otro. Cuando yo aprendí esto, yo pude tomar determinación de decir, cuando yo le digo que sí, Alejandro, ¿me puedes ayudar con esto? Y le digo, ay, lo siento, no puedo, tengo que quedar. Yo le estoy diciendo, sí, Zeneida, a ti te atiendo. Sí, Enzo. Sí, Chloe. Sí, tal. Sí, Dios. Cuando yo le digo a ese trabajo que sí, le estoy diciendo posiblemente no a Dios. Si ese trabajo consume todo mi día y llego cansado y agotado y lo que quiero es dormir, yo le estoy diciendo que sí al trabajo, que sí a las finanzas, que sí a prosperar. Pero le estoy diciendo, no, Señor, no tengo tiempo. Cuando le digo a Dios que sí, me siento aquí contigo. Le digo no a dormir. Le digo no al deseo de mi carne.
Le digo no al móvil. Le digo no a las redes sociales. Le digo no a mi familia. Le digo no a mis hijos, porque aquel que ama más a su familia que a Jesús no es digno de él. Y Él es la fuente de vida, amados. Él es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos. Pongan a Él primero y Él llenará el resto de cosas. Os he dejado ahí una hoja para que podáis rellenar. Podéis rellenar en casa. Podéis rellenarla aquí. En esa hoja. ¿Me puedes dejar, porfa? Un momentito. Vale, en esta hoja. ¿Cómo están esos 4 pilares? He puesto 2. ¿Dónde estoy hoy? Está del 0 al 10. ¿Dónde me encuentro hoy? En relación a la oración. Siendo honesto. Dios quiere, esto es para ti, no se lo tienes que dar a nadie. Esto es una relación tuya con Dios. Del 0 al 10. Oye, pues podría haber puesto por horas o por minutos. ¿Cuántas horas le dedico a la oración? 0, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 5, 10 horas al día. Pero, ¿a cuánto me gustaría llegar? ¿Cuánto sería para mí bueno orar? ¿Son 4 horas al día? 3 horas al día. Ayuno. ¿En cómo estoy con el ayuno? ¿Le estoy dedicando tiempo a ayunar? ¿He tomado determinación? ¿Solo lo hago si tengo una enfermedad o un problema grave? ¿Cómo está mi vida en el Espíritu? ¿Cuánta relación tengo con el Espíritu Santo? ¿Cuánto oro en lenguas? Muchas, amados, en esta investigación os asombraríais de cuántas personas atribuyen el éxito de su ministerio en orar en lenguas. Hubo un hombre que decía, yo no sé si algunos predicadores no quieren decirlo, pero yo lo voy a decir, mi éxito es orar en lenguas horas y horas todos los días. O sea, muchos de predicadores que obran en milagros, sanidades, profecías, ellos reconocen que su éxito está en orar en lenguas diariamente durante horas y horas. Y luego, ¿cómo yo creo que la palabra es cierta? Hay veces que yo rebajo a Dios a mi nivel para calmar mi mente, para calmar mi corazón o mi conciencia. ¿Y cuál es el compromiso que quieres hacer de ahora en adelante? Padre, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Espero, Señor, poder haber revelado tu verdad, Dios. Haber inspirado, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, sea santificado en tu nombre, sea separado y apartado de las cosas del mundo, Señor. Señor, tú eres bueno. Yo oro, Señor, porque cada uno de ellos pueda encontrar tu voz, pueda tener la paciencia de estar en tu presencia y de buscar tu voz, de calmar la tormenta que hay en la mente. Que tú puedas, Señor, ahora acallar la mente de cada uno de ellos. Que tú puedas reprender la tormenta de pensamientos. Que tú puedas
hablarles a su corazón ahora. En el silencio de sus corazones pueda retumbar tu preciosa voz, Señor. Que puedan ser sacadas de la mente todo pensamiento intrusivo. ¿Estás ahí, Señor? ¿Me estás escuchando, Señor? Dios te ama. Abrid vuestros corazones a Dios. Él os ama y Él os quiere hablar. Derrámate sobre ellos, Señor. Llena cada hueco en su vida. Construye, Señor, el carácter en ellos, Señor. La determinación, Señor, la fe. La oración y el ayuno, Señor, que muchas personas han obrado los milagros y tú los has usado de forma maravillosa. Señor, hazlo con esta iglesia también. Hazlo con estos hombres y mujeres, Señor. No te apartes de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, sí. Sí, ¿necesitas esto?
Amén.